Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo programa de Días Feriados. Estamos aquí en el hermoso Palacio de Minería, en medio de la feria, así es que estamos muy contentos. Así es, espero que les haya ido muy bien en la feria. Hoy tenemos una invitada muy especial, Catherine Bloch, que viene desde la Cineteca Nacional. Ella es subdirectora de investigación de acervos y nos va a hablar sobre este libro espléndido, 50 años de la Cineteca Nacional. También es otra celebración, otro tipo de celebración, ¿verdad? Bienvenida, Catherine. Público, no se olviden que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como @TVUNAM, en Instagram como TVUNAM Oficial, y además no se olviden de seguir la página de internet donde se suben todos los programas, www.filminería.unam.mx. Bueno, este 2024 celebramos el centenario de Truman Capote, este gran autor de no ficción, señero de la no ficción. Vamos a ver una cápsula antes de volver con nuestra charla. Adelante. Lo que era apenas una columna en el New York Times acerca del asesinato brutal en noviembre de 1959 de los miembros de una familia de granjeros en Kansas, llamó en ese momento la atención del conocido escritor Truman Capote, quien comenzó una acuciosa investigación de los hechos, realizando diversas entrevistas con los asesinos recluidos en la cárcel hasta la fecha de su ejecución. En 1966 publica el resultado de 7 años de intenso trabajo. Se trata de A Sangre Fría, considerada una de las más grandes novelas americanas del siglo XX, en donde combina la ficción narrativa y el periodismo de reportaje, y que la crítica saludó como la novela más dura y significativa de la década de los 60. Truman había nacido en 1923 en Nueva Orleans y desde muy adolescente comenzó a esbozar historias para, como él mismo diría, mitigar la soledad de su infancia. A los 18 años entró a trabajar en el New Yorker y a los 21 dejó el periódico y publicó su primer relato, Miriam, que atrajo la atención de los críticos y fue seleccionado para el volumen de cuentos del premio Henry en 1946. En 1948, a los 23 años, estrenó su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, una de las primeras en las que se planteó el tema de la homosexualidad que Truman siempre asumió muy abiertamente. En 1951 publica El arpa de hierba y a lo largo de la década de los 50 deleita a los lectores con las insuperables entrevistas en Playboy, como la que le hizo al actor Marlon Brando. En 1958 sale Desayuno en Tiffany, que el director Blake Edwards llevaría a la pantalla grande con la interpretación protagónica de Audrey Hepburn. También A Sangre Fría fue adaptada para el cine en 1967 después de haber cosechado un éxito universal con más de 300,000 ejemplares vendidos, y su autor así se consagró como el padre del nuevo periodismo americano. Ostentoso, exhibicionista y definitivamente brillante, Truman era extremadamente popular y disputado en programas de televisión, eventos y fiestas de la alta sociedad neoyorquina, aunque un largo periodo de inoperancia marcado por el alcoholismo y las drogas terminan dejándolo en la más completa soledad. Sus seguidores no supieron nada de él hasta que en 1975 publica Música para Camaleones, una colección de 6 cuentos y 6 entrevistas en los que las conversaciones y retratos tienen la estructura de un guión cinematográfico. El Gran Capote había regresado. Este libro es sobre todo recordado por su autorretrato, donde él mismo menciona: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Truman Capote muere en Bel Air, Los Ángeles, el 25 de agosto de 1984 a los 59 años. Estamos de vuelta y estamos hablando, recuerden, de esta edición preciosa que habla sobre los 50 años de la Cineteca Nacional. Catherine, primero felicitarte por ella
porque creo Muchas que es una gracias. curaduría preciosa. Y justamente deseo preguntarte eso, ¿cuál fue tu participación en este libro? Y tú como subdirectora del acervo de la Cineteca Nacional, que es justamente algo hermoso, pues que nos cuentes más sobre esto. Sobre esto. Mira, soy subdirectora de investigación de acervos. acervos. Estoy a cargo de la catalogación de las películas en sí y llevo muchos años trabajando en la Cineteca. La quiero mucho y siempre siento que la gente no sabe suficiente sobre los acervos que contienen, dónde están las películas, dónde se resguardan y dónde está la función de ser. Somos un archivo más que un cine. Mi trabajo en la Cineteca está en el área de catalogación de los acervos. Trabajo bajo el director de acervos, Edgar Torres, y tenemos como labor, aparte de catalogar, proteger, restaurar, difundir lo que hacemos. Entonces, este libro, en el cual trabajé durante un año, junto con todos los colaboradores del área de acervos y algunos de difusión, planeamos hacer un libro que hablara de quiénes somos, a qué nos dedicamos, desde el punto de vista nuestro. Todos los colaboradores del libro son trabajadores de la Cineteca, son investigadores en la Cineteca, aunque no se llamen investigadores ahí. Y además hay una sola persona en el libro, que es quien escribió el prólogo, que fue director de la Cineteca en 1984, que es Fernando Macotela, el actual director de la Feria del Libro. Exacto, exactamente, qué interesante. Katy, estamos ante un personaje trágico. La Cineteca ha tenido una historia muy atropellada, que desde los inicios, ¿no? Pues es una filmoteca que no cuajó, que ha tenido muchas transformaciones, y eso es lo que leemos en el libro. Esa filmoteca que, digamos, es el germen de la actual Cineteca, Claro. El incendio, todo eso se narra. Cuéntanos qué es lo que vamos a encontrar ahí. Mira, lo primero que van a encontrar es la historia de Elena Sánchez Valenzuela. Ella fue la primera persona que trabajó en el gobierno y que quiso armar un archivo. Luchó mucho por él, creó algo que se llamaba el archivo. Luego no hubo interés y nadie sabe dónde fue a dar su archivo inicial, que tendría no muchísimas películas, pero punto que tuviera 100. Ya fue una gran pérdida. Sí. Con los años, nosotros en la Cineteca llamamos a nuestro laboratorio de restauración digital Elena Sánchez Valenzuela, en honor de ella, por ser la primera persona dentro de un archivo. Le tomó mucho tiempo al gobierno entender que era muy necesario un archivo fílmico. Fue hasta 1974 que en el gobierno de Luis Echeverría, su hermano Rodolfo Echeverría fue actor, líder sindical y tenía mucho interés en que se creara esta Cineteca. Se creó en 74, empezó a juntar películas. Desgraciadamente no le metieron todo el dinero que se necesitaba para tener bóvedas climatizadas que protegieran las películas, y en 1982 hubo un terrible incendio que acabó con todo lo que se custodiaba ahí. ¿Qué se perdió en ese incendio? De original, poco, pero ese poco es trágico. La mayor parte eran copias de películas. Cuesta conseguirlas, pero era reponible. Pero el que Jaime Humberto Hermosillo dejara ahí sus primeros ejercicios, en que la familia Calles dejara ahí documentos históricos y que se perdieron para siempre, pues sí, eso es trágico. El gobierno entendió finalmente que tenía que poner atención a un archivo y compró unos terrenos en 84 donde se instaló antes la Plaza de los Compositores. La Sociedad de Compositores, la SACM, tenía unos terrenos enormes que no podía seguir manteniendo. Ahí tenía 4 salas de cine y un lugar de sonido, unos salones de sonido muy grandes, y decidieron que tenían que venderlos. El gobierno los adquirió, y eso lo contamos en el libro, y ahí nació la Cineteca Nacional,
en 1984. El Renacimiento. Qué interesante. Digamos, en términos de temáticas, ya nos hablaste un poquito que vamos a encontrar historia, ¿no? Pero también hay una serie de temáticas que son como los ejes a través de los cuales se traza esta historia que está presentada en el libro. ¿Cómo elegiste estas temáticas? ¿Por qué te pareció que había que acentuar unas? Bueno, el punto de partida fue juntarnos, todos los que tenían interés en sacar adelante este libro, y expresar ideas de qué podría contener el libro. Y finalmente todos estuvimos de acuerdo en hablar de temas diferentes. La gente ha escrito mucho sobre el incendio, entonces, por ejemplo, del incendio solo hablamos de lo que los bomberos dictaminaron. En el caso de las películas, ya en un catálogo de los 40 años de la Cineteca se habló de qué películas se exhibieron a lo largo de los años. Aquí decidimos no hablar de eso, pero le pedimos a un gran experto, que es nuestro programador, Nelson Carro, que nos escribiera sobre la importancia de la programación y cómo la ve él. Y por otro lado, tenemos unos artículos, por ejemplo, uno que yo escribí, sobre las mujeres directoras de la Cineteca. Al principio eran directoras de cinematografía, cuando dependía cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Después, cuando pasó a la SEP, el cargo se volvió director de Cineteca. Y 5 de ellas fueron ya sea directora de cinematografía o de Cineteca, pero la cabeza. Y yo hablé de cómo se nota el impacto de estas mujeres que trataron de modernizar la Cineteca desde todos puntos de vista, ya sea construyendo la que conocemos ahorita, que le tocó a Paula Astorga, o ya sea Magdalena Costa, que se dedicó a salvar todas las deudas y todo y dejarla limpiecita, lista para que creciera. Entonces, la labor de las mujeres es muy notable. Otros artículos son, en la pandemia, por ejemplo, Angélica Montiel se puso a entrevistar a todo el mundo que trabajó en la pandemia, desde los funcionarios hasta los empleados, para saber qué impacto tuvo la pandemia sobre la Cineteca. Claro, muy importante. En cuanto a reglamentos que se crearon, se aplicaron, o simplemente la vida cotidiana, cómo se vivió, cómo se resguardaban las cosas cuando se pensaba que nada más porque flotaba el virus, tocar un libro era poderse contaminar, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. Qué interesante. Algo que también se toca y que también tiene que ver con este esfuerzo del libro, por eso me encanta que exista, porque amamos la Cineteca, es algo espléndido que exista una Cineteca. Carla y yo, que somos de otros estados, de Chiapas y de Veracruz, sí notamos, es maravilloso, ¿no?, que exista, pero justamente conocer esta parte histórica, la parte que tú llevas, que tiene que ver mucho con la investigación, con acervo, también se liga con algo que tocan, que es a lo que me refería, que es la formación de públicos, ¿no? ¿Qué nos cuentas de eso? Es decir, este es un gran esfuerzo, es un libro muy barato porque es de gran forma, para lo que es un libro que se vende muy barato, está aquí en la feria, lo pueden encontrar, pero cuéntanos qué hacen en el tema de formación de públicos en la Cineteca. Bueno, la Cineteca ha crecido muchísimo, empezó con 4 salas de cine, ahora tenemos 10 salas de cine. Esas 10 salas de cine exhiben fácilmente 25 películas diferentes en el día. Pero hemos crecido y se ha ampliado la parte de académica, diplomados, conferencias. Entonces, no solo pensamos en el público cuando hacemos la programación de películas, sino también en capacitarlos para ver el cine, para entender el cine. Y pues todos hoy en día somos de la cultura audiovisual y necesitamos saber más. Entonces tenemos cursos, hay un capítulo dedicado a la extensión académica en el libro, y tenemos también, o sea, el ambiente es un ambiente propicio a la capacitación de públicos, porque pues, se reúne la gente en un ambiente alegre, tranquilo, es un lugar donde todo mundo puede ir y estar tranquilo, pueden
ver muchísimas películas o simplemente sentarse en el jardín y platicar de cine. Entonces la formación de públicos es hacerlos llegar al cine y que vean, si tenemos una oferta de 20 películas al día, que escojan la que quieran, sabemos que son buenas. Fueron seleccionadas por buenas. Entonces, el que vean buen cine ya empieza a formar los públicos. Si luego se meten a conferencias, pues con mayor razón querrán saber más de cine. Como es su actual director, es un centro de cultura cinematográfica, ¿no? Y Exacto. ahí se cumple con todas estas aristas. Y también la parte del esparcimiento, que es clave, ya también se sabe. Ahí las citas en la Cineteca, tienen ahí toda una leyenda, pues. Exacto. Claro. Y con respecto, por ejemplo, a la imagen del libro, cuéntanos un poquito más sobre esto. Y también, ¿en dónde pueden adquirir, el público en dónde puede adquirir el libro? Con mucho gusto. Yo soy coordinadora junto con Jorge Carlos Sánchez, que es también colaborador del Centro de Documentación de la Cineteca, que sacó una maestría una maestría en cine, de las que se ofrecieron en la Cineteca, hablando de capacitación del público, y acudimos a David Guerrero, que es un muy buen diseñador. Sí, está precioso. Le pedimos un libro que visualmente fuera hermoso, que cuidara las fotos. Entonces fue seleccionar miles de fotos, dárselas a David Guerrero, que el pobre escogió, hizo la selección final, y nos hizo esta portada que a mí me encanta. Sí, muy bonita. Muy luminosa. Muy luminosa, exacto. Y ahora el libro ya está, acaba de salir a la venta. Pueden encontrar el libro aquí en la feria, está a la venta. También lo pueden encontrar en la librería de la Cineteca Nacional. Perfecto. Vámonos a una siguiente cápsula sobre televisión universitaria desde la década de los 50. Adelante. Mira, empezamos a hacer esta investigación en 1984, Federico Dávalos y yo. Ambos trabajábamos en la Facultad de Ciencias Políticas, éramos profesores del área audiovisual y yo además coordinaba, digamos, los talleres del área audiovisual. Empezamos a trabajar, a empezar a escarbar y descubrimos, o más bien redescubrimos, que la UNAM tenía una trayectoria que databa desde los 50s en la televisión. Los 50s es una época muy interesante para la universidad porque es cuando se construye Ciudad Universitaria, que tardó varios años. La televisión universitaria nos ha servido a nosotros como investigadores, pero en general, ahora sobre todo, que ya transmite televisión abierta y que todo el público potencialmente lo puede ver, ha sido como una ventana a la universidad. Y para nosotros, una ventana, para nosotros como investigadores, una ventana a cómo se ha ido transformando la universidad a lo largo de estas décadas. Y ahora se ha logrado que a través de otro transmisor con mayor potencia y mayor cobertura, se pueda cubrir toda la zona metropolitana, desde el Cerro del Chiquihuite. Se va a seguir viendo a través del 20.1, pero ya no es el 20.1, ya es otro canal, en realidad. Y entonces se va a ampliar enormemente el auditorio potencial y se va a poder llegar vía televisión digital terrestre también a toda la República, donde haya repetidoras. Y esto aparte de que ya por cable y satélite baña toda la República Mexicana. Son más de 70 años de historia de la televisión universitaria, una historia que nos ha servido también para entender mucho mejor los procesos dentro de la universidad en cuanto a su comunicación hacia el exterior, y también es de alguna manera una historia de los medios públicos y que nos permita hacer una reflexión sobre los medios públicos en México a través de la universidad.
Estamos de vuelta, estamos otra vez con Catherine Bloch, que nos está hablando sobre este libro espléndido. Yo quisiera, Katy, que nos contaras una última reflexión justamente sobre tu labor de los acervos y por qué son importantes para que el público conozca la importancia de mantener vivo un acervo de la labor de archivo, de memoria. Cuéntanos. Las cinetecas fueron creadas apenas en los años 30, aunque es un siglo ya casi, pero había pasado 40 años que existía el cine y no se guardaba nada. Entonces empezaron a dar cuenta que tenía que haber archivos en donde se custodiaran las películas y se guardaran y se restauraran. Y fue creciendo el movimiento y para los 70s ya era mundial la creación de cinetecas, filmotecas, archivos fílmicos. Y la Cineteca primero fue un archivo fílmico y después fue un cine. La gente a veces no se da cuenta de la importancia de que el acervo custodie las películas para que existan 50 años después. Entonces, ni el público y muchas autoridades tampoco piensan que es importante invertirle dinero en preservación, conservación y restauración, que es la función principal de la Cineteca Nacional. Claro. Bueno, Katy, al respecto de lo que estás diciendo, ¿cuál es el futuro de la Cineteca Nacional? Que es uno de los últimos capítulos del libro. Exacto. El último capítulo está escrito por el director de la Cineteca, Alejandro Pelayo, y trata de este futuro. ¿Cuál es? Es que sea nacional, pero que empiece a nivel de la Ciudad de México, que no nada más esté en el sur. Ahorita acabamos de abrir la Cineteca de las Artes en los estudios, bueno, lo que fueron los estudios Churubusco, los terrenos de ellos. Ahí tenemos 12 salas de cine, tenemos conferencias también, o sea, seguimos apoyando la capacitación del público a lo que es el medio audiovisual y también vamos a abrir una en Chapultepec, en la 4ª sección de Chapultepec, con lo cual nos abrimos a otra zona totalmente diferente de la ciudad. Tenemos el circuito Cineteca, que exhibe películas de las que la Cineteca programa en todo el país. Entonces somos nacionales a nivel de exhibición, no a nivel de archivo. Archivo solo hay en la colonia Joco. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos, público, no solo a que acudan a la Cineteca Nacional, sino que a que compren el libro y a que conozcan más sobre cine. Pues nos vemos en otro programa de Días Feriados aquí por TV UNAM. Gracias.